Si alguien no me conoce, me llamo Dani Gallo, doy una parte muy pequeña de la asignatura de repositorios de información, casi toda la asignatura optativa de informática audiovisual, la teoría de sistemas de información para la web y parte de 2 asignaturas del máster en ingeniería web, que son nuevos estándares para la web y web semántica, ¿vale? Eso por lo que respecta a quién soy. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la buena gente de Delegación de Estudiantes que pensaron en mí, además de en otra gente, para dar charlas en este evento. En su momento me pidieron que hablara de Big Data, pero no soy un experto en el tema, así que les ofrecí hablar de medios sociales. Obviamente no me voy a autoproclamar aquí un experto en el tema, pero paso mucho tiempo en Twitter, así que tendrá que bastar. La cuestión es que el tema de medios sociales es bastante amplio y difuso, puede quedar una charla un poco ambigua, así que lo que hice fue preparar una selección de temas, preparar una encuesta, se distribuyó desde la cuenta de Twitter de delegación y más de 60 personas votaron, ¿de acuerdo? Y este fue el tema que se eligió, comportamiento malicioso en la web. Entonces, ya sin más dilación, vamos a comenzar. Y en principio, toda la gente que sabe de presentaciones nos dice que tendría que aquí ofreceros esta tabla de contenidos, de tal manera que tendríais un mapa para saber de qué os voy a hablar hoy. La cuestión es que sois gente que ya tenéis cierta experiencia en padecer presentaciones. Padecéis presentaciones a diario, sobre todo desde la pandemia, y cuando alguien ve una cosa como esta, con una plantilla como esta, se prepara para lo peor. O sea, asume que va a ser una charla densa y aburrida, ¿de acuerdo? La buena noticia es que esto es un engaño, ¿de acuerdo? Una filfa, una trola, una fula, ¿de acuerdo? El título de la charla, la plantilla, la portada, la tabla de contenidos, todo es mentira. Salvo alguna cosa. Esta es una cita que espero que a alguien de quien esté asistiendo aquí le suene, porque vamos a volver sobre ella en repetidas ocasiones. Me parece que es tremendamente memorable y describe muy bien lo que es la web en general y los medios sociales en particular. Al menos es la sensación que tenemos cuando pasamos tiempo online, ¿de acuerdo? La sensación que tenemos es que todo es mentira. Los contenidos son mentira. O mejor dicho, hay contenidos duplicados, para empezar. Hay contenidos duplicados, copiados, plagiados, cuyo único objetivo es rellenar páginas que no quieren aportar nada, pero que tienen anuncios. Y la esperanza es que alguien caiga en paracaídas guiado por un buscador en esa página y pinche en un anuncio. Por supuesto, hay contenidos falsos. Y no solo estoy hablando de desinformación, sobre lo que hablaremos, es que hasta los vídeos de las recetas que te ponen en Facebook son falsos, ¿de acuerdo? Nunca intentéis cocinar nada de eso que os sale en Facebook, porque no va a salir bien. Por supuestísimo, todos sabemos que una parte importante de los usuarios y las cuentas que hay en medios sociales son falsas. Cada 2 por 3 sale el típico mini escándalo de este político o este famoso tiene decenas de miles de seguidores falsos. Como también son falsos parte de los datos de engagement, las descargas de juegos, las visualizaciones de vídeos, los likes, los retweets, falsos. Y toda esa ola de falsedad pues está propulsada por bots. Con lo cual, digamos que una parte de la web y de los medios sociales son contenidos falsos, publicados por cuentas falsas, con engagement falso. Con lo cual es un panorama muy bonito. Ni que decir tiene, las plataformas afirman preocuparse por todo esto, ¿de acuerdo? Y te advierten en los términos de uso de todas las cosas que pueden hacerte si te ves involucrado en comportamientos manipuladores, maliciosos, inauténticos. Como muestra un botón, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, todos te advierten de que van a intentar hacer lo imposible por detectar esos comportamientos inauténticos y ponerles fin.
En principio, esta preocupación por la falsedad y los comportamientos maliciosos e inauténticos online podría preocupar única y exclusivamente a la gente que está en los medios sociales, pero hay una parte de la sociedad muy minoritaria que pasa mucho tiempo en los medios sociales, casi tanto o más que yo, que son los periodistas. Con lo cual, estas preocupaciones del mundo online, a través de los periodistas, suelen llegar a la opinión pública y de la opinión pública a la clase política. De tal manera que en casi todos los países se intenta legislar para, de algún modo, limitar estos comportamientos. Hace muy poco, el 15 de diciembre de 2020, se publicó el borrador de una futura ley de servicios digitales de aplicación a toda la Unión Europea que pretende obligar a todas las plataformas online que operen en la Unión Europea a evaluar los riesgos que hay de comportamientos maliciosos, manipuladores e inauténticos y reducirlos, limitarlos, evitar que dañen, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Porque claro, os he planteado un panorama bastante negro. Cuentas falsas, usuarios falsos, engagement falso, tiene que entrar la Unión Europea aquí a poner coto. Esto es terrible. Bueno, entonces vamos a respirar, inspira, expira. ¿Cuál era el título por el que vinisteis a la charla? Este fue el título por el que vinisteis a la charla, ¿vale? Comportamiento malicioso en la web. Os dije, es mentira, os engañé. El título de verdad es este, todo es mentira salvo alguna cosa. Obviamente, no voy a decir que es mentira, que el título todo es mentira salvo alguna cosa, sea mentira, ¿vale? Pero lo que sucede es que, aunque este título es tremendamente memorable, ¿vale? El otro es más objetivo. Mientras que este es básicamente clickbait, el otro es sobrio y no toma una postura extrema. ¿Por qué insisto en esto? Porque el problema de los comportamientos manipuladores, inauténticos, maliciosos en la web y en el mundo online es un problema complejo. Y ya sabemos qué es lo que pasa con los problemas complejos, que te pueden dar respuestas sencillas, que normalmente están equivocadas, o te pueden dar respuestas más complejas, laboriosas, difíciles de entender en ocasiones, que no voy a decir que sean correctas, pero que se aproximan más a describir la realidad. Entonces, el objetivo de esta charla es llevaros por ese camino tortuoso. Es verdad que a veces os voy a engatusar un poco, ¿vale? Pero espero que sirva para que apreciéis de una manera más nítida el problema al que nos enfrentamos, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a la cita. Insisto, no es un refrán, es una cita. Alguien dijo esto, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí, ahí creo que alguna persona sufrió mis asignaturas optativas, entonces tengo aquí un Mentimeter, ¿vale? Quienes hayan pasado por mis asignaturas saben más o menos cómo va. Para todos los demás, la idea es bastante sencilla. Abrís una pestaña de un navegador, puede ser en un tablet, en un móvil, en el propio ordenador, y os vais a menti.com, ¿de acuerdo? Y ese código que os aparece ahí, 7997280, lo introducís y veríais esta transparencia. Eso significa que llegasteis donde debe. Tal y como la incrusté aquí, no puedo ver cuánta gente entra a la encuesta, así que si puede ser, por lo menos las personas que estáis en Teams, una vez que lleguéis a Menti, pongáis ese código y veis la transparencia de todo es mentira salvo alguna cosa, por favor, levantad la mano y no la bajéis. Levantéis la mano en Teams. Vale.
Y hay unas cuantas manos levantadas. Vale. Bueno, vamos a dar unos segundos más. A ver si cada vez quedan 4 personas. Una soy yo, así que nada, 3. Bueno, vamos a dejarlo así. Tenemos 24 personas que van a participar en la encuesta. Es todo un éxito. Es casi como un meeting de Izquierda Unida en Second Life. Bien. Una vez que entréis aquí, no lo cerréis, ¿vale? Porque os voy a volver a preguntaros en varias ocasiones. Bueno, la primera pregunta que tengo es bastante sencilla. Es ¿qué personaje público español bien conocido dijo todo es mentira salvo alguna cosa? Y os voy a dar un minutito. Venga, tic-tac. Ya os adelanto que no hay premios, lo siento. Bueno, han contestado 11 personas, 12, venga. Os quedan todavía medio minuto. Si no lo sabéis, no os cortéis, haced una suposición, aunque sea locada. Muy bien. Vamos a ver. Bien, pues hay gente que ha escrito Rajoy, Mariano Rajoy, Gallo en su presentación, lo dije, don Mariano el Runner, Mariano Rajoy, M. Rajoy, esa persona es un conocedor, y Jordi Évole. Bien, ha sido Mariano Rajoy, ¿vale? Fue Mariano Rajoy. Entonces, cita, todo es mentira, salvo alguna cosa, la pronunció Mariano Rajoy, Brey, presidente del gobierno de España, en aquella época, en 2013, al ser cuestionado sobre un presunto escándalo de corrupción que afectaba a su partido, en el que presuntamente durante años se recibió dinero negro en el partido que presuntamente se repartió en sobresueldos a presuntos miembros del presunto partido, ¿vale? El problema con las citas, sobre todo si las sacas de internet, es que, como dijo Abraham Lincoln, muchas veces no son ciertas. Y diréis, espera, no habrás sacado la cita de internet para construir sobre ella una charla. No, mejor todavía, la saqué de mi memoria. Yo recuerdo esa cita, ¿vale? Por supuesto, me he documentado, he hecho verificación de hechos, un tema sobre el que vamos a volver. He verificado esos hechos, así que he ido a la hemeroteca, os voy a ahorrar el tiempo que me llevó, que fue largo, y aquí tenéis 2 recortes de prensa, El País y ABC, en el que ahí sale la cita. Todo es mentira, salvo alguna cosa. Claro, si vamos a leer el recorte, y ya no os digo si leemos el artículo, lo que tenemos aquí es que en realidad ni El País ni ABC dicen que Rajoy dijera tal cosa. Lo que dicen cada uno de esos periódicos es que Antonio Hernando, que era del PSOE, dijo que Rajoy había dicho eso. Eso es lo que en investigación se llama una cita de segunda mano, y uno debería evitar las citas de segunda mano. Así que rebobinamos un poco más. Estamos en febrero y la cosa empieza a torcerse un poco, porque la cita se parece, pero ya no es la original. Todo es falso salvo algunas cosas. Con lo cual aquí parece que ha habido, a la hora de transmitir la información, algo ha cambiado, como el juego del teléfono. Y de nuevo lo que sucede es que en El País se atribuye la cita a Rajoy, de hecho es entrecomilla, y en el ABC no se atribuye. Lo que se hace es decir que la dijo Rubalcaba, que era líder del PSOE. Con lo cual estaréis pensando, bueno, vamos a ver, pero ¿había alguien presente cuando Rajoy supuestamente dijo lo que dijo?
Pues sí, había cámaras. Estamos en Berlín, 4 de febrero de 2013. Hace algo más de 2 semanas que se empezó a hablar de los famosos papeles de Bárcenas. El día 31 los publicó El País. El día 2 hubo unas declaraciones del Partido Popular y el día 4 Rajoy estaba en Berlín en visita oficial, hubo una rueda de prensa y le preguntaron abiertamente. Lo que dijo os sorprenderá. En realidad la pregunta que me hace es una pregunta a la que ya ha dado respuesta el sábado pasado. Esta es una decisión que está estudiando el partido, que ha puesto en manos de sus abogados y tomaremos las decisiones que nosotros pensemos que sean las buenas para defender la honorabilidad de las personas que aparecen citadas en esos papeles a que usted se ha referido y al Partido Popular. A partir de ahí yo tengo que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Y esa es la razón por la que antes le he respondido a su colega lo que le he respondido. Vale. Total, que la cita pues ya no es tan memorable. Es una cita muy rajoyesca. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido mío que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación, o dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Claro, como habéis visto, ha cambiado bastante de lo que realmente se dijo a lo que se le atribuye y lo que he usado como título. Y es incluso discutible exactamente qué se quiere transmitir con esta información. Primero se dice que no es cierto, luego salvo alguna cosa y luego es total y absolutamente falso. Y ahora mismo tendréis preguntas. Ya usando esta meme diréis, bueno, ¿este hombre de qué va? ¿Qué tendrá que ver esto con comportamiento malicioso en la web? Esto es una especie de Miguel Caristeas hacendado. Tenéis que tener paciencia, ¿vale? Tenéis que tener paciencia. Y tengo otra pregunta. Sé que volved, por favor, a Mentimeter. Y la pregunta que tengo es la siguiente. No respondáis todavía. Poneros en situación. Imaginaros que a través de alguno de los grupos en los que estáis, podría ser WhatsApp, una lista de correo, lo que fuera, algún conocido os enviara el chascarrillo de todo es mentira salvo alguna cosa, pero, el matiz este es importante. Olvidaros si lo dijo o no lo dijo Rajoy. Supone que el chascarrillo os lo mandan en relación a un político que os gusta, que os cae bien, al que votaríais, ¿vale? Que esa persona sabe que ese político a ti te hace tilín y te manda esto. Todo es mentira salvo alguna cosa. Mira lo que dice fulanito o menganita, ¿vale? ¿Cómo llamaríais a que os hicieran semejante cosa? Ya contestó una persona, podéis empezar cuando queráis. Vale, voy a daros el minuto. Queda medio minuto. ¿Cómo llamaríais a que os mandaran el mira lo que ha dicho esa persona que también te cae? Todo es mentira, salvo alguna cosa. Bueno, vamos a ver qué habéis dicho. Meme, propaganda, abrirte los ojos, argumento ad hominem, malicia, fraude, calumniar, provocación, troleo, infame, un meme o chiste. Aquí hubo mucha variedad, ¿vale? Me gusta esto.
Bien. Usé ese ejemplo para traer a colación el troleo. Podría aquí decir ni confirmo ni desmiento que tuviera afán de trolear, pero veo que hay compañeros míos que me tienen grupos de WhatsApp, con lo cual eso no iba a colar. Así que, vale, pudiera ser que hubiera cierto afán de troleo, ¿de acuerdo? Los troles en castellano, son de los agentes maliciosos más obvios que os podéis encontrar en Internet, ¿de acuerdo? Hasta hace unos años, pues los teníamos bien localizados. La zona de comentarios de un periódico online. Eso era la cueva del troll y de ahí en general no salía, ¿de acuerdo? Sí, si te movías por foros, pues podía haber siempre alguno, pero claro, llegaron las redes sociales y ahora vive en una época dorada, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a hablar un poquito de los troles. Un troll es una persona que finge que tiene un sincero interés en integrarse en una comunidad online, ¿vale? Pero la cuestión es que no respeta las normas de esa comunidad. No importa si esas normas son escritas o no escritas. La cuestión es que nunca las respeta. Lo que hace es provocar, mandar información irrelevante, off topic, etc. Con eso, lo que hace básicamente es molestar, iniciar discusiones, empeorar las discusiones que hay y básicamente alterar emocionalmente a la gente hasta el punto de que algunas personas abandonan las comunidades por culpa de los troles y en términos generales desbarata el funcionamiento de esa comunidad online. Motivaciones variopintas, desde quien lo hace por deporte, hoy no tengo nada mejor que hacer, así que voy a ir a dar por el saco a este foro, hasta gente que tiene motivaciones económicas, a día de hoy podéis monetizar prácticamente todo, a gente, como veremos más adelante, que es su trabajo. Su trabajo es entrar en una comunidad online, normalmente de naturaleza política, y trolear, a ver si simplemente consigue que esa comunidad sea inoperativa, ¿vale? Bien, con lo cual, habiendo admitido que esto pudiera haber sido un troleo, ya hubo gente que puso ahí fraude, calumnia, puñalada, otros pusieron a abrirte los ojos, tengo otra pregunta, ¿vale? La pregunta, esta ya va a ser la última, tiene dos facetas. La pregunta en sí es si consideraste que esta anécdota, este chascarrillo, es gracioso o resulta oportuno para usar como hilo conductor de la charla, o por contra, consideras que la anécdota no es graciosa y es inoportuna en la charla. Ese es uno de los ejes, ¿vale? Me parece graciosa u oportuna, o ni tiene gracia ni es oportuna, ¿vale? El otro eje. No os queda más remedio que elegir. Recordad que es anónimo, ¿vale? No os pidió ningún dato, no sé quién narices sois. El otro eje es que, ya que respondes, va a haber 4 columnas. Entonces va a haber bueno, no, si es en el móvil va a ser de otra manera. Va a haber 8 respuestas. Es decir, puede ser que lo encuentres gracioso y seas de izquierdas, o de centro, o de derechas, o apolítico, o puede ser que lo encuentres no gracioso e inoportuno y que seas de izquierdas, o de centro, o de derechas, o apolítico, ¿vale? Entonces, recordad, es anónimo, pensad en cómo encontré yo esto y yo hacia qué lado del espectro político me inclino. Si no te inclinas por ninguno, apolítico, ¿vale? Venga, vamos, cuando vea que empieza alguien a contestar. Vale, ya hay 2 personas, 3, voy a poner el minutito. Y vamos a ver si cada uno vota lo que le parece y sale lo que yo quiero.
quedan 10 segunditos. Bueno, pues vamos a ver qué ha salido. Bueno, pues la mayor parte lo habéis encontrado gracioso, es interesante. Hubo una persona que lo encontró sin gracia o inoportuna de izquierdas, una persona que lo encontró sin gracia o inoportuno siendo político, ¿vale? ¿A dónde os quiero llevar con esto? Bueno, como podéis ver, mayoritariamente la gente que ha participado en esta encuesta, que no es nada representativa, habéis encontrado la anécdota o bien graciosa o bien oportuna o ambas, y hay un grupo grande, 13 personas que se consideran de izquierdas, un grupo de, bueno, 14, 9 personas que se consideran apolíticas y unas muy poquitas de centro o de derecha, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues quiero llegar a la polarización. La polarización no es un comportamiento malicioso, pero sí es una consecuencia problemática que se está atribuyendo a los medios sociales y que pudiera verse exacerbada por comportamientos maliciosos, ¿vale? Como podéis suponer, en el momento en que se empezó a hablar de esa presunta contabilidad B, a mediados de enero de 2013, que se publicó en el 31 de enero, que hubo esas declaraciones el 2 de febrero, luego, salvo algunas cosas, el 4 de febrero, pues hubo una gran cantidad de debate en Twitter, ¿de acuerdo? Y por razones que no vienen al caso, yo en aquella época recopilaba tweets relativos a la legislatura de Mariano Rajoy. Era un sistema que se adaptaba dinámicamente a las distintas temáticas. Cada 15 minutos cambiaba las keywords que utilizaba para filtrar los tweets, de tal manera que fue capturando todos estos eventos. Y para esta presentación lo que hice fue preparar estas dos nubes de etiquetas. Aquí tenéis en rojo etiquetas usadas fundamentalmente por el bando que criticaba el comportamiento del partido. Como podéis ver, sale aquí los papeles de Bárcenas, Rajoy no contesta, Rajoy dimisión y alguno más. En azul puse las etiquetas empleadas por el bando que defendía la inocencia del Partido Popular en relación con ese escándalo. Es bastante notorio aquí, yo creo, en Rajoy. Podéis ver que los papeles de Bárcenas es bastante pequeñito. Ni que decir tiene, dos bandos contrapuestos en un debate en Twitter pueden perfectamente utilizar las etiquetas del otro bando. En ocasiones para intentar cooptar la etiqueta y neutralizarla, en otras para inyectar su discurso entre los seguidores del otro bando, ¿vale? Si os estáis preguntando cómo se hizo para encontrar estos bandos, pues tengo aquí una pequeña explicación. La idea es relativamente sencilla. Como digo, se recopilaron tweets durante toda aquella legislatura y para esta presentación lo que hice fue coger todos los tweets que se habían recopilado entre mediados de enero, que es cuando se empezó a hablar de esa contabilidad, hasta el 11 de febrero, es decir, 7 días después de la rueda de prensa en Berlín. Dados esos tweets, puedes tener un grafo de interacciones, es decir, quién cita a quién responde a quién retuitea a quién, ¿de acuerdo? Este grafo, por supuesto, no muestra todas las cuentas, porque de lo contrario lo que tendréis aquí sería una bola de pelos, un ovillo horrible, que no se vería nada. Entonces son cuentas que aglutinan la mayor parte del PageRank de ese grafo de interacciones y que además, al aplicarse un algoritmo de detección de comunidades, pertenecían a alguno de los clústeres más poblados, ¿de acuerdo? Teniendo eso, es relativamente sencillo comparar cada uno de esos clústeres con el resto de
usuarios y tratar de ver si hay algún tipo de rasgo relevante en sus biografías, las URLs o la localización geográfica, ¿vale? Con lo cual hizo un pequeño análisis que os ofrezco aquí. Entonces aquí tenemos el mismo grafo en el que se muestra el origen geográfico para aquellas cuentas a las que se pudo atribuir, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría de los clústeres tienen cuentas que pertenecen a lugares de toda España, pero hubo algunos clústeres un poco más diferenciados. Aquí en verde, aquí, 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 tenéis cuentas que proceden fundamentalmente de Cataluña. Aquí y aquí estas son cuentas de Andalucía, cuentas de Valencia, esto es Castilla-León, aunque fundamentalmente Valladolid. Aquí esto es Aragón. Y de manera un tanto sorprendente y que nadie deduzca nada extraño aquí, había unas cuantas cuentas venezolanas y mexicanas. Luego veremos que esas cuentas no tomaron partido. Fundamentalmente eran cuentas de usuarios que sí, eran de Venezuela y México y estaban opinando sobre un hecho noticioso en España, ¿vale? Del mismo modo que se hizo un análisis de origen geográfico, se hizo un análisis ideológico. He puesto círculos y elipses en los clústeres más grandes. Entonces, este grupo rojo de aquí es fundamentalmente simpatizantes del PSOE, unas cuantas cuentas más por aquí del PSOE. En azul son cuentas de simpatizantes del Partido Popular. Este clúster rojo pequeñito es Izquierda Unida. Este clúster es Xunta Aragonesista. Este clúster verde es Equo, Vox no existía. Estos son cuentas asociadas a sindicatos. Estas dos clústeres morados no tienen que ver con Podemos, Podemos no existía. Son cuentas asociadas al movimiento 15M, Democracia Real Ya. Estos dos clústeres amarillos y las pocas cuentas amarillas que veis por ahí son cuentas asociadas al independentismo catalán. Este grupo rosa de aquí es el extinto, difunto, finiquitado UPyD. Estas cuentas naranjas no es Ciudadanos, pero bueno, elegí ese color para cuentas que su ideología era fundamentalmente liberal, ¿vale? Si os dais cuenta, la mayor parte de usuarios que participaron en ese debate no tenían una afiliación clara, ¿vale? Y si os recordáis, este clúster era un clúster fundamentalmente asociado a cuentas catalanas. Como podéis ver, no tiene una afiliación clara con el independentismo. Ya si nos vamos a ver los bandos, pues sí, aquí aparecen las cuentas criticando el escándalo en rojo. Sí, algunas son del PSOE, sí, algunas son de Cataluña, sí, algunas son de Izquierda Unida, algunas son del 15M, algunas son de sindicalistas. Las que defienden la inocencia del Partido Popular, fundamentalmente estaban vinculadas al Partido Popular, a simpatizantes, quiero decir, y en amarillo lo que tenemos son cuentas que lo que aprovecharon el escándalo fue para criticar tanto al PP como al PSOE, ¿vale? Ahí está UPyD, las cuentas de liberales, este clúster independentista y aquí hay otro pequeño clúster. Aquí lo que hice fue poner algunas cuentas con un PageRank bastante elevado, no porque tuitearan mucho, sino porque eran muy citadas. Aquí podéis encontrar obviamente al Partido Popular, Mariano Rajoy, la Moncloa, la cuenta oficial del PSOE, la cuenta oficial de UPyD. No busquéis por aquí a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias, ni a Albert Rivera. En aquel momento no eran actores especialmente relevantes en Twitter. Este clúster negro es spam puro y duro. Es decir, cuentas que lo que hacen es, ven un hashtag que es trending topic y lo que hacen es ponerlo en sus tweets para ver si tienen algo de alcance. No tenían ninguna postura. Aquí podéis ver algunos periódicos y periodistas. Quiero señalar, aunque volveremos sobre ello, que esto no significa que estemos asociando ninguna postura a estas personas o a estos medios. Lo que significa es que el algoritmo de detección de comunidades los aglutinó con estas cuentas porque fundamentalmente son estas cuentas las que los citan, los retuitean o los mencionan,
¿vale? Entonces, la polarización es un problema, no un comportamiento malicioso, pero sí es un problema. Os había dicho que hubo un debate sobre los papeles de Bárcenas y, como podéis suponer, ni fue la primera ni será la última vez que la ciudadanía acuda a los medios sociales a expresar su opinión sobre un evento político, ¿de acuerdo? Cabe entonces preguntarse si estas plataformas forman parte de la esfera pública. Este es un concepto que a lo mejor no manejáis con asiduidad. La esfera pública es el ámbito en el que estamos todos los ciudadanos, en el que participamos, deliberamos, nos informamos sobre cuestiones de interés común. Eso es lo que lleva a construir, a generar la opinión pública, que influye sobre los representantes que van a preparar políticas o elaborar políticas, en principio, respondiendo a su percepción de la opinión pública y donde se demandará rendición de cuentas de los representantes. El mundo online y su interacción con la política no es algo que se lleve estudiando desde hace poco tiempo. Os menciono aquí un trabajo de hace 20 años. Obviamente esto es anterior a Facebook, anterior a Twitter. De aquella se hablaba a lo mejor más del ciberespacio. Y este académico nos advierte de qué condiciones tendría que cumplir Internet y el mundo online para servir a la esfera pública, ¿vale? Para formar una parte sana de esa esfera pública, que tendría que servir los intereses de la gente, no de las élites corporativas, que debería servir para informar e iluminar en vez de para manipular, y que debería promover un debate democrático, sano y diverso, ¿vale? Cabe preguntarse si todo eso está sucediendo. Bueno, antes tenía esas dos nubes de etiquetas que cubrían más o menos un mes, y lo que hice fue preparar también una animación que empieza en mediados de enero y llega, como digo, hasta el 11 de febrero. Esta es la primera nube. Esta es de cuando se publicó que Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, tenía, no me acuerdo cuántos, sí, lo dice aquí, 22 millones de euros en Suiza. Y había un hashtag que era le puede pasar a cualquiera. Cualquiera le puede pasar tener 22 millones de euros en Suiza y no saberse. Bueno, entonces lo que vais a ver en esta animación es que algunas pocas etiquetas son todas bastante mutables y espero que le prestéis atención al último fotograma, aunque lo tengo capturado para enseñaros, ¿vale? Bien. Los hashtags en Twitter son tremendamente mutables. Si os dais cuenta, hubo un momento en el que destacaba enormemente yo creo en Rajoy, fue cuando hicieron las declaraciones el 2 de febrero y 2 días después hubo la rueda de prensa de Berlín y el hashtag que dominaba la conversación era salvo alguna cosa. Una semana después tenemos esto y alguien se estará pensando, espera, se publica un escándalo de una contabilidad B presunta en un partido y dimite el Papa no dimite, los papas o se mueren o abdican, y lo que sucedió fue que el 11 de febrero Benedicto XVI dimitió. Habría que jugar a dónde está Wally para encontrar aquí hashtags que tengan que ver con ese escándalo de corrupción. Con esto, lo que quiero señalar son dos cosas. Que en Twitter hay debate, si admitimos como debate, un intercambio de zascas etiquetados con hashtags. Y, en segundo lugar, la capacidad de atención de la mente colmena tuitera es escasa, es limitada, ¿de acuerdo? Un día estás con los papeles de Bárcenas y de repente, ¡uy!, una ardilla, el Papa dimite, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una cuestión que Donald Trump y, en general, todos los políticos que abrazan el trumpismo como forma de gobierno dominan. El cómo dar continuamente cosas de qué hablar de tal manera que
se olviden del escándalo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto, es dudoso, visto eso, visto el grafo de interacciones, es dudoso si en medios sociales lo que tenéis es debate o tenéis un hooliganismo que presta atención a los partidos en vez de al deporte y donde en vez de información lo que hay es manipulación, ¿vale? La cuestión es la siguiente. No van a desaparecer los medios sociales, la gente no va a dejar de ir a ellos a informarse, mejor o peor, a opinar, y en consecuencia tenemos que considerar que son una parte imperfecta de la esfera pública y debemos saber qué comportamientos maliciosos, manipuladores e inauténticos que tienen lugar ahora mismo en ellos son motivo de preocupación por el impacto que tienen en la esfera pública, ¿vale? Con lo cual, ahora es cuando empiezo a hablar en serio de los problemas que tenemos. Os había dicho, hay contenidos falsos, hasta las recetas que salen en Twitter, en Facebook son falsas. Bien, no siempre que te encuentras información con la que no estás de acuerdo es falsa, ¿vale? Aunque cada vez hay más gente que lo que no le gusta dice que son fake news, o cuando te encuentras con información inauténtica, su objetivo sea desinformar. Por un lado tenemos la línea editorial, eso es lícito, que un medio tenga una línea editorial. Un medio decida qué tipo de periodistas contrata, qué editoriales publica, con qué columnistas colabora, a qué gente entrevista, qué noticias cubre, cómo las cubre y cuáles decide omitir. Eso es lícito. El periodismo satírico, el Mundo Today, The Onion, es un tipo de parodia que formalmente parecen noticias, pero nadie en su sano juicio confunde con una noticia, ¿vale? Y cumple un propósito, reírse de los poderosos para hacer sátira y para hacer que sus lectores piensen. También es lícito tener una agenda política. Distintos grupos, no me estoy refiriendo a los lobbies, me estoy refiriendo a grupos dentro de la sociedad, tienen distintos intereses y es lógico, lícito y normal que quieran visibilizar su agenda, quieran que la opinión pública acepte esos temas, los haga suyos, con la esperanza de que de la opinión pública salte a la clase política e influya en las políticas que se van a elaborar, ¿vale? Entonces, esto es lícito, esto no es información errónea ni es información falsa. Puedes estar de acuerdo o no, puede hacerte gracia o no, pero es lícito, razonable y sano en democracia. ¿Qué tenemos por otro lado? Hay información errónea. Información errónea se transmite sin mala intención, de buena fe. El otro día, en clase del chiquillo, estaban hablando de medusas. Y un niño dijo, si te pica una medusa te tienen que hacer pis encima. Obviamente no hagáis eso, ¿de acuerdo? Si a alguien conocido le pica una medusa, no le orinéis. Y si os pica una medusa, no dejéis que os orinen, ¿vale? Es difícil de trazar de dónde salió esa información. Sale en un capítulo de Friends. Es incorrecta, la gente lo transmite de buena fe y no creo que haya sido manufacturada. No me imagino a Bill Gates y a Soros en el Club Bilderberg pensando furiosamente cómo convencer a la gente para que se meen encima unos a otros, ¿vale? La información falsa, en cambio, es la que se fabrica, se crea ex profeso para desinformar, ¿vale? Esa información errónea o esa información falsa puede ser referente a hechos. Si tú tienes información errónea transmitida de buena fe sobre un hecho, eso es un rumor, ¿de acuerdo? Si tú tienes información falsa, alguien se ha inventado algo sobre un hecho, eso es un bulo. Por lo que respecta a las opiniones son libres. Ahí no podemos hablar de que hay opiniones erróneas. El problema son las opiniones falsas. Cuando una cuenta fabrica algo que parece una opinión, pero en realidad no es una opinión, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos debemos preocupar? Pues nos debemos de preocupar de que haya personas y grupos que utilicen métodos fraudulentos para intentar establecer una agenda política o alterar la percepción de la opinión pública. Y diréis, a ver, la mayor parte de la gente no está en Twitter, Dani. No vas a alterar la opinión pública. ¿Quién os dije que está en Twitter mucho tiempo? La prensa, los periodistas están en Twitter. Y una forma muy fácil de pulsar la opinión pública, en realidad la opinión tuitera, es estar en Twitter.
Con lo cual, muchas de las sandeces que aparecen en Twitter acaban llegando a la prensa y de la prensa a la opinión pública. Con lo cual, hay fuertes incentivos para usar los medios sociales, no para alterar la opinión pública directamente, sino para usar como palanca a la prensa, ¿vale? Eso es preocupante. La información errónea, ¿vale? Es que se transmite de buena fe, nadie se inventó eso. Pero bueno, pues el que alguien deje que le hagan pis porque le picó una medusa, pues puede ser problemático. Cuando información errónea, como el hecho de que las mascarillas provocan falta de oxígeno y que no deberías usarlas, se transmite de buena fe, pues tenemos un problema. Me da igual que se transmita de buena fe si va a tener un impacto nocivo. Y desde luego es muy preocupante que se usen medios sociales para desinformar. Se creen cuentas a dolor para transmitir información falsa o crear opinión falsa. ¿De acuerdo? Todo esto es preocupante. ¿Pero qué sucede? Que os dije, el camino es tortuoso. Y como el camino es tortuoso, significa que aunque todo eso es muy preocupante, no hay soluciones sencillas. ¿De acuerdo? Y vuelvo a citar a Mariano Rajoy, y esto sí lo dijo. It's very difficult todo esto, ¿vale? No hay soluciones mágicas para estos problemas. Sobre los troles, claro que los troles son malos. Pero es que no todos los usuarios, todas las cuentas que ves que trolean son troles de verdad. Por un lado, ya os los mencioné, las granjas de troles. Estas fueron muy famosas en el 2016 y 2017. Supuestamente, y no tan supuestamente, Rusia tenía agencias en las que la gente iba de 9 a 5 a hacerse pasar por republicanos, demócratas, ciudadanos americanos a trolear, desinformar y básicamente armar follón y hacer ruido, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que cobra por hacer esto, aunque use técnicas de troleo, ¿es un troll genuino? Pues no sé hasta qué punto. Muy recientemente se habla de los troles buenos. ¿Por qué? ¿Por qué son troles buenos? Bueno, pues porque hubo periódicos y periodistas a los que les hizo gracia que las K-Poppers pues básicamente boicotearan actos de campaña de Trump o fancamearan a las cuentas de Vox, ¿vale? Si un troll puede ser bueno, no lo sé, lo dejo como ejercicio para el asistente, para quien esté escuchando esto. Troll y bot se suelen usar de manera indistinta. No todos los troles son bots, no todos los bots son totalmente automáticos, no siempre que ves un mensaje repetido hasta la saciedad por miles de cuentas es un bot. Hay un fenómeno que se llama el copypasta. Aquí tenéis un ejemplo en el que cuentas repiten aparentemente el mismo mensaje, luego hay matices, a unas se les falta un trozo, otras no tienen todos los emojis, en el que alguien dice que como suspendieron a Trump en Twitter ya no es un fan de Twitter, ¿vale? El copypasta es tremendamente frecuente, motivación tras él, prácticamente imposible de saber. Por otro lado, el hecho de que veáis un texto original, no plagiado, nunca visto antes en Internet, no significa para nada que lo haya hecho un ser humano, ¿vale? A día de hoy existen modelos de generación de texto entrenados con texto de Internet que pueden hacer un daño enorme en la creación de ruido, ¿de acuerdo? Son capaces de generar texto que superficialmente parece verosímil, que obviamente nunca va a hacer que salte un detector de plagios, que nunca va a ser repetido y que pueden usarse para desinformar, para hacer ruido y pueden hacer bastante daño. El infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si intentamos buscar soluciones rápidas a los problemas, pues nos podemos encontrar con que causamos más. ¿Es un problema el abuso en medios sociales? Bueno, pues vamos a dejar que los usuarios reporten a los usuarios abusivos. ¿Y qué sucede? Que a día de hoy el reporte masivo y coordinado se usa para silenciar a gente que a ciertos grupos no le gusta que hable o opine o esté en medios sociales.
muchas veces periodistas. Es decir, una herramienta para luchar contra el abuso se convierte en una herramienta de abuso. Sí, claro que una cuenta falsa, un troll, alguien que desinforma va a tener una identidad ficticia o incluso una cuenta anónima o seudónima. Pero eso no significa que toda la gente que tenga cuentas anónimas o seudónimas sea maliciosa. Hubo una columna en prensa hace poco en el que lo que básicamente querían que los tuiteros fueran con el DNI entre los dientes, ¿vale? Esas políticas de nombre real son nefastas, ¿de acuerdo? En términos generales, cuando uno está con su verdadero nombre en medios sociales, se autocensura, no dice lo mismo que diría si su cuenta fuera totalmente anónima o seudónima. Y luego están aquellos usuarios, aquellas personas que, gracias a tener una cuenta seudónima, pueden expresarse con cierta libertad o con seguridad sobre temas que de otra manera no podrían hacer. De otra manera, las políticas de nombre real no son buenas. Sobre la información errónea y falsa, se ha hablado mucho. ¿Pero qué sucede? Que la verificación de hechos, que os puse un ejemplo trivial, tontorrón, con el segundo título de la charla, no es trivial, ¿vale? Si dejamos, peor, si obligamos a las plataformas online a que lo hagan ellos, lo que estamos dejando es que una empresa privada decida qué es verdad y qué es mentira. Si lo hacen organizaciones externas, va a haber suspicacias y siempre, estoy casi seguro que habéis topado con personas de ese estilo, habrá quien diga que cuando le estás afeando que use información falsa, le estás censurando o atentando contra su libertad de expresión. ¿De acuerdo? Por supuesto, verificar hechos a la escala a la que se mueven a día de hoy las plataformas online requeriría recursos humanos masivos y ni creo que sea viable hacerlo de manera automática ni creo que sea prudente. ¿Vale? Sobre muchas de estas cuestiones lo que tenemos son anécdotas, no datos. Sí, la prensa corre a hablar de los troles rusos, corre a hablar de los bots en el Brexit, corre a hablar de las cuentas falsas que siguen al Ministerio de Sanidad. Pero la cuestión es que el hecho de que haya mucha cobertura en prensa de un tema no significa que tengamos hechos contrastados, duros, sobre el alcance y el impacto real. Incluso cuando hay datos parciales que parecen positivos, nos podemos encontrar con situaciones problemáticas. Por ejemplo, hasta hace poco parecía, la literatura académica que había sobre el tema, parecía indicar que el impacto de la desinformación era menor y afectaba sobre todo a gente que ya tenía posturas extremas. Dices tú, bueno, esos son pocos, pues bueno, está el daño limitado. Hasta que pasan cosas como estas. Y me voy a saltar el Capitolio. Y me voy a saltar el Capitolio. Navidad de 2020. Una persona, un terrorista suicida, lleva una autocaravana enfrente de unas instalaciones de telefonía con una bomba. Solo murió él, pero un atentado con coche bomba de alguien que desde luego era muy aficionado a teorías de la conspiración y que pudiera ser que se hubiera visto influido por la teoría de que el coronavirus era transmitido por el 5G. El 6 de enero, un montón de tontos útiles asaltan el Capitolio sirviendo de caballo de Troya para lo que pudiera haber sido, el tiempo dirá, un intento de golpe de Estado. ¿Vale? No disculpa nada el hecho de que esta gente básicamente estén en el culto de QAnon, ¿vale? Entonces, el hecho de que esas trolas tan tremendas solo afecten a unos pocos, no significa que esos pocos no van a hacer mucho daño, ¿vale? ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues la cuestión es que las plataformas online son las grandes beneficiarias, son cómplices de que estas cosas pasen. Se dedican al capitalismo comunicativo, es decir, a monetizar nuestras conversaciones, con lo cual el mensaje, la autoría, la audiencia no les importan. Mientras el mensaje
haga que la máquina siga funcionando y contribuya al lucro, les da igual. Con lo cual no hay incentivo económico. ¿Por qué? Porque también es mala suerte que los mensajes incendiarios sean los que tienen más engagement, ¿vale? Diréis, exageras un poco, Dani. No. Ejemplo reciente, noviembre de 2020. El New York Times tiene acceso a unos informes internos de Facebook en el que estudiaron con usuarios cómo hacer que la plataforma fuera un poquitín más sana. Lo que hicieron fue bastante sencillo. Les preguntaron por distintos posts que habían visto y que etiquetaran cuáles eran buenos para el mundo y cuáles eran malos para el mundo. Entrenaron un clasificador y lo que hicieron fue promocionar los que eran buenos y degradar los que eran malos por el mundo. Eso funcionaba bien, pero detectaron una cosa, y es que cuando a la gente en Facebook le dabas menos cosas malas, nocivas para el mundo, entraban menos en Facebook. Y ellos dijeron, hay que hacer otra cosa. No, no, no. Es verdad que esto es malo para el mundo, pero la pela es la pela. Sobre la polarización, que ya hablamos. Es de las pocas cosas que se acusó a los medios sociales. Estáis causando polarización. Es discutible. O sea, no sabemos si existe tanta polarización, no sabemos si la causan los medios sociales o nos ayudan a observarlas. Os enseñé este tipo de grafo. Esto sale mucho en prensa. ¿Estamos viendo ahí polarización o estamos viendo un artefacto de los algoritmos de detección de comunidades que fundamentalmente lo que te hacen es agrupar cuentas con las que interaccionas mucho? Claro que interacciono mucho con gente afín a mí, pero eso no significa que viva en un mundo paralelo en el que no comparto nada con la gente que no piensa tan parecido a mí. Es decir, que a veces estos grafos de interacción igual son más bien un test de Rorschach en el que vemos lo que queremos ver, ¿vale? Hay que ir concluyendo. Esta sería la transparencia de enmarcar, literalmente, lo que me gustaría que os llevarais para casa. Estamos hasta en sistemas sociotécnicos. Son muy complejos y no los entendemos en su totalidad. Son sociotécnicos porque es la interacción entre la tecnología y el comportamiento humano lo que lleva a estos fenómenos emergentes tan impredecibles. En consecuencia, no hay soluciones puramente técnicas. Solo con algoritmos no vamos a evitar comportamientos maliciosos. Por otro lado, es imposible esperar que las plataformas se autorregulen sin ningún tipo de presión exterior. Pero eso no significa que las soluciones puramente legales vayan a resolver nada, ¿vale? Entonces, es un problema complicado. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Tengo que venderos 2 motos, lo siento. Si este tema os gustó, el verano pasado salió este libro. A ver, que se vea bien, ahí, ¿vale? Tenéis una copia en la biblioteca, no obliga a la biblioteca a comprarlo, Dios me libre, se lo doné yo. Si la interacción entre medios digitales y política en democracia os resulta interesante, este libro os puede resultar atractivo. Tenéis ahí a los autores con los que colaboré, Andreas Janger y Gonzalo Rivero, y en el QR tenéis más información sobre el libro. Por otro lado, si la temática de la charla os resultó atractiva, hay una asignatura optativa fantástica, Sistemas de Información para la Web, que casualmente coordino yo y doy la teoría. Ahí tratamos, entre otras cosas, recuperación de información en la web, web semántica, datos enlazados, minería de datos, minería web, cuestiones éticas, etc. Si queréis saber más, me podéis contactar ahí. Podéis usar el QR para acceder a los recursos y si alguien ya quiere tirarse a la piscina, que me escriba, que le paso los vídeos de todas las clases, que están todas grabadas. Aquí, ahora lo que tengo es que disculparme. Tengo que disculparme porque me temo que no haya respondido a las preguntas que pudierais tener y que os haya provocado más preguntas. Lo que espero es que esto haya servido para que, si seguís confundidos, por lo menos estéis confundidos a un nivel más elevado y sobre cuestiones más importantes. Dicho lo cual, tan solo me queda por decir... Eso es todo, amigos. Dios, sobre la campana.
Muchas gracias. Creo que no hay turno para preguntas, creo que no estaba previsto y no quiero comerle ni un segundo al siguiente ponente. Así que gracias a todos por participar. Si alguien quiere tratar estas cuestiones conmigo, que me escriba, que me contacte en Twitter. Cedo la conexión. Muchas gracias a ti por esta charla tan guapa, la verdad. Nada, gracias a vosotros. Bueno, entonces es mi turno cuando me digáis. Comparto. ¿Queréis poner algún tipo de transparencia entre medias o empiezo ya? ¿Qué opináis? Empieza ya. Vale. Empieza ya. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Se está viendo la pantalla?